Cordial saludo, mi nombre es Julián Esteban Garzón, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, hago parte del grupo 57 en la materia de electrónica de potencia. Hoy voy a dar una sustentación acerca de un convertidor y además de eso voy a mostrar lo que viene siendo todo lo relacionado con la simulación. Entonces, para la realización de este ejercicio tenemos que tener en cuenta, primero que todo, el voltaje de entrada se nos da el monofásico descrito con 60 hercios y 125 de corriente alterna. Esos 125 aproximados se pueden observar en esta parte de la simulación a la izquierda señalada acá. Y también este conversor cuenta con este puente rectificador compuesto por 4 diodos en forma de puente. Este puente rectificador lo que hace es coger esa corriente alterna y convertirla en corriente continua punzante. Hay que tener en cuenta también que puede que el voltaje de esa continua salga un poquito más bajo de lo que dicen los cálculos, o al menos los estiman, porque se le agregaron componentes que lo que hacen es mejorar lo que es la calidad de la señal saliente. Entonces, hablando un poco más de esto, es que el cálculo matemáticos a veces o muchas veces no predicen este tipo de cosas, y por eso es que muchos se preguntan que por qué los volts son más bajos. Entonces, pasando a lo que es la señal triangular, vemos que se halló en la parte de abajo con la ayuda de el valor de la señal seno, como estamos viendo acá. La señal del seno es de 60 hercios, entonces, y la triangular viene siendo de 2400. Si miramos su configuración de la triangular, podemos ver efectivamente que es la correcta, y la senoidal es de 60. Estamos bien. Entonces, esa señal senoidal es la que genera esa onda de referencia base para todo el sistema. Muy importante. Entonces, ese acondicionamiento de señal que podemos verlo un poquito más acá, está en forma de un inversor que lo que hace es ajustar los niveles de la senoidal para el procesamiento. Bien, entonces también tenemos el generador de la triangular, que como ya lo había dicho, bueno, hace sino generar la onda triangular para lo que es la modulación. Más adelante tenemos ese generador SPWM que compara la señal triangular con la senoidal. Entonces, por supuesto, esta viene siendo lo que es cada una de ellas conectadas debidamente. Entonces, también más adelante tenemos ese inversor SPWM, que el cual es el que genera las señales completamente de los pulsos, o mejor dicho, genera las señales complementarias de los pulsos. También tenemos los drivers que están en la parte de abajo, que le dicen los controladores, que lo que hacen es amplificar las señales para dispararlas a los MOSFETs. Entonces los MOSFETs son estos. También tenemos puente H con los MOSFETs recibiendo su respectivo voltaje para más adelante alimente lo que es los filtros pasa abajo del motor. Bien, ahora en cuanto a ese puente H, lo que hace es convertir la tensión de corriente continua en salida alterna conmutada. También ese filtro pasa abajo cuando vamos del puente H acá. Lo que hace es eliminar lo que son las altas frecuencias y reconstruye lo que es una señal senoidal más limpia. Bien, entonces todo esto con el fin de que el motor gire y
en conjunción con los valores matemáticos ya calculados, el sistema funcione de una manera eficiente y estable. Bien, entonces al pasar a lo que es el motor, específicamente el mismo, lo que hace es de cierta manera convertir lo que es esa energía eléctrica en mecánica. Mecánica, ¿por qué? Porque se mueve con lo que es su respectiva alimentación. También tenemos, aparte de todo eso, esa verificación de todas esas señales por medio de estos osciloscopios. Tenemos 4. Entonces tenemos ese generador de ese PWM, que es el primero que vamos a mirar. Como podemos ver, tenemos esa señal invertida. Y además de eso tenemos lo que es esa señal que viene siendo lo que es de la triangular. Y algo muy importante que mencionar es la capacidad o la función que se refleja también en el inversor SPWM que podemos ver en la parte de acá. Entonces, al poder verlo, vemos esa señal efectivamente invertida. También tenemos lo que es la salida de ese convertidor que se puede ver aquí, que se calculó de cierta manera en lo que es los cálculos. Entonces, si subimos por la parte de arriba, podemos ver ese voltaje de rizado. El voltaje de rizado es esa línea que sube, que baja, que sube, que baja. Y tenemos el aproximado de 7,07. En los resultados de nosotros nos dio 0,80 y algo completamente comprensible, debido a que los cálculos matemáticos no toman en cuenta muchas veces que ciertos componentes en específico pueden alterar lo que es esa señal. Además de eso, en ocasiones puede ser diferente que usted calcula algo y cuando usted vaya a la práctica, eh, de cierta manera, ciertos factores hagan que ese resultado sea ligeramente distinto. Entonces, si marcamos lo que es ese rizado, entonces tenemos que es bastante aproximado de 7, a algo a 8. Entonces, esto viene a convertir lo que es, o al menos cumplir con lo que es las especificaciones de los cálculos y partiendo de lo que son los datos que nos proporciona el mismo trabajo o guía. También se pasa a lo que es el puente H y los filtros de motor, que podemos verlo a continuación. Podemos ver que es un sistema y vemos una parte que está de cierta manera invertida. Podemos ver también su pico. De cierta manera lo podemos marcar de esta manera de cada señal. Recordemos que ese filtro pasa abajo, elimina lo que son las altas frecuencias y reconstruye una señal limpia. Claro, se reconstruye esa señal para que el sistema funcione de una manera eficiente, dicho anteriormente. Y hablando de eficiencia, entonces en lo que es en esa tabla, que teníamos que modificar lo que es la frecuencia de señal de control a 40, 80 y 120 Hz. Tenemos diferentes resultados en cuanto a la eficiencia del sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo cambiando esa señal de control de A40 y se confirma de cierta manera que el sistema funciona de una manera estable con este valor, haciendo que de cierta manera sea efectivo en el mismo. También aquí lo que se confirma es una relación en directa entre la frecuencia eléctrica y la velocidad
mecánica de los motores de inducción. También en cuanto a subir la frecuencia de 40 a 80, tenemos que el desempeño eh, de esos 940 RPM, siendo el valor más alto en la serie de pruebas estables. También aquí se demuestra que la validación del control escalar, donde el incremento de la frecuencia de la señal sinusoidal de control desplaza el punto de operación del motor hacia regímenes como tal de mayor rotación. Entonces, también podemos ver que el voltaje RMS se sitúa en 101 volts y a diferencia de los 60 se observa una caída de tensión causada por el aumento de la reactancia inductiva. También podemos ver que eso, al subirle esos 120 Hz, entonces tenemos que se genera una caída de tensión considerable eh, de lo que es esa energía y antes de llegar a la carga. También podemos ver como resultado que aunque el variador es capaz de conmutar altas frecuencias, el diseño actual presenta una limitación de caída de tensión en un rango superior más que todo a los 80 Hz. Entonces ya cuando se pasa de 80 a 120 existen numerosas caídas de tensión que afectan precisamente el rendimiento del motor y a largo plazo su eficiencia. También, eh, también hay una generación o como tal una necesidad de compensación de ese valor de voltaje y frecuencia para las aplicaciones que requieren un torque constante a 120 Hz. Entonces, tenemos, o sea que, por ejemplo, si yo quiero subirle la frecuencia, también tengo que modificar otros parámetros. Diligenciando lo que es esta tabla, queda de esta manera. Entonces, aquí podemos ver todos los resultados obtenidos en los osciloscopios en esta tabla, resaltando los voltajes de pico de señal senoidal de salida de cada filtro y la velocidad del motor final que proporcionó el sistema en la simulación. Algo que debo de mencionar en este trabajo es que para mayor precisión en los resultados tuve que calcular algunos parámetros de más de una forma para poder tener diferentes puntos de vista. Como por ejemplo en cálculo de lo que es esa corriente continua final. Por ejemplo, este resultado eh, es haciendo referencia a un uso de un factor diodo. En cambio, si yo por ejemplo me atrevo a calcular lo que es ese mismo valor teniendo o queriendo tener un resultado un poco más técnico y apegado a lo que viene siendo la realidad, tengo que usar lo que es la siguiente fórmula que consiste en voltaje de potencia que hallamos anteriormente, como por ejemplo está acá arriba, que es el voltaje RMS, voltaje pico. Entonces utilizamos lo que es este voltaje que por lo general en este tipo de circuitos siempre se hace. Utilizando este valor como base, entonces lo colocamos lo que es en esta parte. También tenemos ese rizado que nos dio al principio, que está aquí en la parte de arriba, y se divide entre dos. Estos dos parámetros se restan y nos da este voltaje final de lo que es esa corriente continua. También hay que resaltar precisamente lo que les había señalado, que este rizado hay más de una forma en la que se puede calcular matemáticamente. Por ejemplo, esta es una forma como ya les había señalado, y también se calculó lo que viene siendo
lo que es la inductancia y lo que son esos componentes de acá. Lo que se hizo fue calcular la total, como se ve acá, y se divide entre 2. Cuando se divide entre 2, tenemos dos inductores de 15,6. Valor que si se multiplica por 2 nos da este resultado, obviamente. También se calculó la frecuencia de los cortes haciendo uso de las fórmulas sugeridas por el docente en la clase. También se halló el voltaje pico en la señal de control y voltaje pico de lo que es esa señal triangular. Todo esto se añadió lo que es al circuito. Bien, muchísimas gracias por su atención.